Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gerardo Muñoz López y en este módulo estaremos explorando los conceptos de participación ciudadana y corresponsabilidad ciudadana. En el módulo anterior vimos o analizamos la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones que influyen en la vida pública. En este apartado analizaremos cuáles son los instrumentos principales que los ciudadanos tienen para poder hacer valer sus decisiones o sus inquietudes. Estos mecanismos básicamente son 5. El primero es el plebiscito, el segundo el referéndum, el tercero la iniciativa popular, 4 la revocación de mandato y 5 el cabildo abierto. Entonces vamos a iniciar explicando cada uno de ellos y en este momento haremos referencia a lo que se conoce como referéndum. Entonces el referéndum es un instrumento de participación ciudadana directa, porque bueno, la hace el ciudadano de manera personalísima, y a través de este se vota para avalar una ley. ¿Sí? Es un proceso de consulta para avalar una ley o alguna disposición de carácter legal. Un ejemplo claro de esta forma de participación sería, no sé si ustedes recuerden, en la vida nacional tuvo mucha repercusión, fue en su momento la propuesta para hacer una reforma educativa, que al final, bueno, se concretó. En ese momento, una de las políticas públicas más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues radicó en esto, ¿no? En tratar de reestructurar todo el tema magisterial y no estuvo exenta de polémica. En ese sentido, hubiera sido interesante, ¿no? Tal vez para tratar de evitar la generación de conflicto entre el magisterio y el gobierno federal, pues invitarlos a participar o a que dieran su parecer, el magisterio y todos los ciudadanos, respecto de esta reforma, ¿no? El día de hoy está en puertas de aprobarse una nueva reforma energética a través de la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de revertir las reformas que en su momento fueron establecidas también en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en ninguna de las dos propuestas de reforma se tomó a consideración lo que los ciudadanos pensamos acerca de estas modificaciones. Un ejercicio interesante, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Someter a referéndum estas propuestas para conocer a ciencia cierta qué es lo que pensamos los ciudadanos acerca de estas modificaciones que se van a hacer. Entonces, creo que con este ejemplo queda un poquito más claro a lo que hacemos referencia cuando mencionamos el concepto de referéndum, ¿no? Es un mecanismo de participación directa ejercida por los ciudadanos a través del cual, mediante el voto, los ciudadanos dan a conocer su parecer respecto de una modificación de ley. Es bien importante que tengamos claro que en su momento la ley se aprobará, es decir, ese voto no es respecto de una ley que ya está aprobada, sino que se va a aprobar en el futuro. El segundo instrumento de participación ciudadana es el plebiscito. Es a veces un poquito confuso entender la diferencia entre el referéndum y el plebiscito, porque realmente comparten muchos elementos en común. También es un mecanismo de democracia directa, porque se ejerce a través del voto, y también es para consultar al pueblo respecto de un acto en particular. Sin embargo, la diferencia con el referéndum es que esta consulta no se realiza sobre un proyecto de ley, sino más bien sobre un acto administrativo del gobierno. Me gustaría poner como ejemplo, aunque en realidad no se le pudo llamar propiamente plebiscito, porque el plebiscito vale la pena mencionar que no está considerado en la Constitución, al igual que el referéndum. Son dos figuras que, digamos, tienen una definición teórica, pero no han sido adoptadas en el orden jurídico mexicano. Entonces, el plebiscito, insisto, este ejemplo que les voy a dar, no sé si recuerden cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, una de sus obras emblemáticas fue la construcción del segundo piso en el periférico. En su momento, cuando estaba a punto de tomar esa decisión, la sometió a consulta
con los ciudadanos del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Realizó una consulta para conocer qué es lo que pensaban o cuál era su parecer respecto de esta obra que iba pues, prácticamente a ocuparle todo su sexenio. ¿Y por qué realizó esta consulta? Porque, bueno, evidentemente iba a traer, por un lado, muchos beneficios a largo plazo una vez que se concluyera, pero durante la construcción de esa obra del segundo piso, pues iba a también generar un sinfín de molestias, ¿no? Como de hecho sucedió. Entonces, realizó esta consulta para conocer la opinión de los ciudadanos del Distrito Federal y pues, para bien de Andrés Manuel, avalaron su decisión y el segundo piso se construyó, ¿no? Entonces, eso, digamos, podría ser un ejemplo de lo que conocemos como plebiscito. Sin embargo, haciendo la aclaración que ni el plebiscito ni el referéndum se encuentran reconocidos como tal en nuestra Constitución Federal. Entonces, nada más para hacer muy claro, la diferencia entre estos dos, entre el referéndum y el plebiscito, es que el referéndum hace una consulta respecto de una ley que se piensa publicar, respecto de un ordenamiento legal, y el plebiscito respecto de un acto de gobierno, un acto administrativo. Esa es la diferencia. Ahora, es importante también hacer referencia que en el plebiscito se excluyen decisiones fiscales, tributarias, que afectan al erario, o materias reservadas a la Federación. Es decir, hay una limitante para poder proponer este tipo de consultas, que son precisamente las que acabo de mencionar. El tercer instrumento que vamos a analizar es la iniciativa popular o ciudadana. Igual es un instrumento, este sí no es de participación o de democracia directa, pero lo podemos entender como la facultad de los ciudadanos para presentar propuestas de ley ante los órganos legislativos. Esto con la finalidad de poder hacer una propuesta concreta de reforma respecto a cuestiones constitucionales o legislativas. La diferencia aquí es que en este mecanismo la propuesta surge del seno de la ciudadanía. Es decir, en las otras dos, en el plebiscito y en el referéndum, el propio gobierno es el que somete a consideración de los ciudadanos una propuesta concreta. Aquí no, aquí es al revés. Los ciudadanos pueden tomar la iniciativa para poder presentar ante el gobierno una propuesta de reforma que atiende a una inquietud particular. Para que este instrumento se materialice, tiene que cumplirse ciertos requisitos. El más importante es que esta propuesta o esta iniciativa sea presentada por lo menos el punto 13 de la lista nominal de electores. Es una cantidad importante de ciudadanos, más o menos estamos hablando del orden de más del 500,000. Entonces es complicado a veces que prospere. Sin embargo, aquí sí tenemos un ejemplo muy concreto de cuando un instrumento de este tipo se puede materializar. En el 2016, el organismo denominado Transparencia Mexicana presentó una iniciativa que seguramente todos conocen, denominada Iniciativa Ciudadana 3 de 3. Esta iniciativa hace referencia a que todo candidato a un puesto de elección popular debe de presentar esta declaración que se le denominó 3 de 3, en donde tendrá que hacer una declaración patrimonial, una declaración de intereses y el comprobar que está al corriente de su pago de impuestos. Esta iniciativa como tal, insisto, nació en el seno de la sociedad civil a través de este organismo denominado Transparencia Ciudadana y fue presentada ante el Congreso de la Unión. En su momento juntaron un total de 634,143 firmas, lo cual fue suficiente para que le dieran cabida. Después de una serie de modificaciones, en junio del 2016, el Congreso de la Unión aprobó todo un paquete denominado Leyes Anticorrupción. Entonces es un ejemplo real de cómo uno de estos instrumentos se pudo materializar. En el caso concreto, el de la iniciativa ciudadana. El otro instrumento, el cuarto, es la revocación de mandato.
Este instrumento es un mecanismo de la democracia participativa por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar del cargo de elección popular a un candidato electo. En términos más sencillos, los ciudadanos, cuando no están de acuerdo cómo está ejerciendo su forma de gobierno un representante popular, pueden revocarlo o retirar. Este mecanismo sí se encuentra previsto en la Constitución y también tiene reglas muy claras para que se pueda ejercer. La primera es que esta revocación de mandato puede ser convocada a petición del presidente de la República y tiene que ser avalada por el Congreso de la Unión, ¿no? Esto vale la pena precisar que estamos hablando de la revocación de mandato del presidente de la República. Entonces, puede ser convocada por el propio presidente. Esto parecería sonar ilógico porque, ¿qué representante popular o qué gobernante pediría su propia destitución o revocación? Sin embargo, pues al parecer no es tan difícil de que suceda porque pues, en la actualidad el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso que precisamente se sometiera su gobierno a una revocación de mandato que se va a dar pues, el siguiente año, de hecho. Entonces, bueno, este es un ejemplo claro de que puede suceder. El presidente convocó a una votación para someter a evaluación su gobierno y en caso de que los ciudadanos lo decidan así, puedan revocarlo o incluso pues, permitir que continúe porque están contentos con la forma de gobierno que está ejerciendo. Ahora, también, además del presidente, puede ser propuesta esta revocación de mandato por cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Senado, los diputados. Para eso tiene que haber una petición por lo menos del 33% de sus integrantes, de cualquiera de las dos. Y finalmente, los ciudadanos también pueden solicitar la revocación de mandato. Sin embargo, para que eso suceda, tiene que juntar firmas o peticiones de por lo menos el 3% de la lista nominal. La solicitud que se realice, independientemente de quién la haga, ya sea el presidente, ya sean las cámaras o ya sean los ciudadanos, tiene que ser aprobada por la mayoría de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Y también es importante aclarar que la revocación solo será vinculante cuando participen el 40% de la lista nominal. Es decir, independientemente de que ya esté la iniciativa, de que se lleve a cabo la votación, si no participó más del 40% de la lista nominal, el resultado de la consulta o de la revocación pues no va a ser vinculante y las cosas seguirán como están. Ahora, aquí es importante también hacer mención a que si bien nosotros ahorita no debemos de analizar en términos del programa que les vamos a presentar, la consulta popular, lo vamos a hacer porque creemos que es importante que también lo conozcan y porque además en fechas próximas se va a llevar una. Y la reforma constitucional que estableció este nuevo instrumento de democracia participativa, pues también se aprobó apenas hace un año y medio, entonces es importante que también la conozcan. La consulta popular es muy parecida a un plebiscito. En realidad nosotros no tenemos el plebiscito establecido en la Constitución, pero sí la consulta popular. Y bueno, este mecanismo, mediante este mecanismo los ciudadanos pueden votar en torno a temas de trascendencia nacional. Su voluntad puede incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos. Entonces, estas consultas populares también tienen una serie de reglas y de hecho son muy parecidas a las de la revocación del mandato. Pueden ser convocadas por el presidente a través del Congreso, también pueden ser convocadas por cualquiera de las dos cámaras siempre y cuando se realice por el 33% de sus integrantes y también por los ciudadanos. La única diferencia aquí es que cuando se realiza por los ciudadanos únicamente se requiere el 2%. E igual, para que el resultado de la consulta sea vinculante, la participación de los ciudadanos tiene que ser superior al 40% de la lista nominal. Hay temas que no pueden ser materia de consulta. Los que sí pueden ser son los actos de carácter legislativo y los administrativos realizados por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, no pueden ser actos sometidos a consulta popular la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución Federal, que hablan precisamente de cuál es la forma de gobierno que nos rige,
los que tienen que ver con materia electoral, los que tienen que ver con los gastos e ingresos de la Federación y los de seguridad nacional. Un ejemplo de este tipo de consultas pues lo tenemos claro y fresco, ¿no? En realidad, hace no más de 6 meses se propuso un ejercicio de consulta popular para que se pudiera enjuiciar a los expresidentes. Fue un revuelo a nivel nacional porque muchos juristas consideraban que la materia de la consulta iba en contra o se pretendía restringir derechos humanos. Sin embargo, una vez que fue analizada la materia de la consulta por los ministros de la Suprema Corte, la avalaron haciendo una serie de modificaciones. Sin embargo, pues bueno, el tema de la consulta se circunscribe a eso, ¿no? A tratar de juzgar la actuación de los expresidentes y, bueno, en caso de encontrar alguna irregularidad, poderlos llevar a juicio. Ese es un ejemplo muy claro. El quinto mecanismo es el de cabildo abierto. El cabildo es una organización colegiada a nivel municipal en el que participan el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Entre ellos toman una serie de decisiones que inciden precisamente en la vida pública, pero a nivel municipal. Entonces, el cabildo abierto como mecanismo de democracia, pues lo que pretende es que en estas decisiones que en principio se tomarían por los miembros que acabo de mencionar, también se involucren de manera directa los ciudadanos. Es importante que esto suceda así por las razones que hemos venido explicando, porque existe una necesidad real de que los ciudadanos expresen a sus gobernantes las inquietudes que tienen para poder mejorar la vida pública. Y es un mecanismo real, factible de realizar, porque realmente en los municipios de nuestro país se puede llevar a cabo este tipo de sesiones en donde los ciudadanos se involucran de manera directa. De hecho, nosotros en el municipio de Querétaro tenemos un instrumento que es parecido, mediante el cual los ciudadanos van y presentan directamente sus inquietudes ante el gobierno municipal. Si bien no es en la sesión de cabildo, lo hacen a través de diversos funcionarios y estas inquietudes pueden ser analizadas en el cabildo del gobierno municipal de Querétaro. Entonces, esos serían los 5 instrumentos que vamos a analizar el día de hoy. Finalmente, y una vez que hemos analizado esos instrumentos, tenemos que también poner de manifiesto una idea que es muy importante para que todo esto que hemos mencionado en esta sesión funcione. Y es la idea de la corresponsabilidad ciudadana. Esta idea hace referencia a un compromiso mutuo entre Estado y los ciudadanos. Este compromiso mutuo radica básicamente en que ambas partes tienen que tener una actitud para involucrarse en las decisiones que van a repercutir en el ámbito político y que también redundarán en el bienestar común. Como lo manifesté hace rato, lo hemos estado platicando en estas sesiones, el Estado no puede construir gobierno solo. Necesita que los ciudadanos se involucren, que hagan saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, porque de otra manera tendremos una forma de gobierno deficiente y aislada completamente de lo que realmente los ciudadanos esperan, ¿no? Y esa es la manera más fácil de que se pueda romper un orden social, un orden constitucional y un orden de legalidad. Cuando no existe empatía entre estos dos órdenes, el Estado y los ciudadanos, pues simplemente no es posible que las cosas lleguen a buen puerto. De ahí que sea necesario esta simbiosis entre ambos actores para que precisamente las necesidades sean atendidas por los gobernantes y para que las disposiciones, reglas o directrices que establecen los gobernantes sean acatadas de buena manera por parte de los ciudadanos.